Apple ha rediseñado el iPhone. Literalmente. iOS 26 no solo cambia cómo luce, sino también la forma en cómo vamos a utilizarlo. Y es que desde el primer toque se vuelve más fluido, más transparente, como si el cristal de tu iPhone se hubiese vuelto líquido. Este nuevo cambio en el iPhone empieza por lo visual. Han cambiado su lenguaje de diseño, no solo en el iPhone, sino también en el resto de dispositivos. Pero en este vídeo quiero centrarme sobre las novedades del iPhone. Este nuevo diseño se llama Liquid Glass, cristal líquido, y es un nuevo lenguaje visual que se extiende por todo el sistema. No es un cambio radical, de hecho, me recuerda bastante a la versión anterior, pero con ese refinamiento del cristal. Es un poco como si iOS 18 y el sistema operativo de las Apple Vision Pro hubieran tenido un hijo. La interfaz tiene como más profundidad, y esto lo han hecho básicamente dándole prioridad a los materiales del cristal. El cristal translúcido está en una primera capa, y luego cuando pasan las imágenes por detrás va cambiando en función de la imagen y también de la luz. Utiliza el giroscopio del propio dispositivo para iluminar las esquinas de esos supuestos cristales. Se nota muchísimo el trabajo que han hecho en animación y hace que el iPhone, personalmente, me parece que luce súper premium. Apps como fotos, teléfono y mensaje han sido rediseñadas por completo, e incluso tenemos algunas aplicaciones nuevas como por ejemplo juegos y también vista previa. Mira, voy a hablarte un poco de la aplicación de cámara y fotos, porque sobre todo en esta es algo que queríamos. La aplicación de cámara la han simplificado bastante y ahora mismo tiene el mismo peso foto que vídeo. Puedes pasar de uno a otro rápidamente y tienes más opciones girando por el menú. El menú no solo en la aplicación de fotos, en todos, en Apple Music, en todos, luce espectacular. Es como si fuese una especie de gota de agua sobre el cristal. Tiene un comportamiento, una animación que es muy llamativa. Y luego, esas fotos que capturemos, ¿dónde las vamos a ver? En la aplicación de fotos. La aplicación de fotos ha sido mejorada y me recuerda bastante al diseño que teníamos hace unos cuantos años, en el que teníamos unos accesos directos a nuestra librería y también a las colecciones. Creo que así queda mucho más limpia. Y luego, otra novedad que hay en fotos es que vamos a poder seleccionar una foto en 2 dimensiones y vamos a poder convertirla en una foto espacial igual que en las Apple Vision Pro. Y la forma que vamos a tener de visualizarla es girando un poquito el iPhone y vamos a tener esa especie de profundidad. ¿Cómo hacen todo esto? Con inteligencia artificial generativa. Realmente Apple sí que ha hecho un montón de cosas en inteligencia artificial generativa, lo que pasa que no le ha puesto esa etiqueta. Lo llaman todo Apple Intelligence, incluso en algunos casos Apple Intelligence pasa un poco desapercibido. Después te hablaré un poco más sobre eso. El año pasado, cuando presentaron Apple Intelligence, le pusieron unas cuantas herramientas como por ejemplo la corrección de la escritura. En fotos, por ejemplo, podíamos quitar un elemento, y luego está lo de Image Playground y los Gemojis, que a mí personalmente me daban completamente igual. Pero donde Apple Intelligence creo que mejor funciona son en todas estas aplicaciones que hacen algo de Apple Intelligence pero sin tener que decirte, hey, que esto es inteligencia artificial. Mira, el ejemplo de convertir las fotos de 2D a 3D es uno de ellos, pero también lo vemos en otras aplicaciones como la de mapas, que lo que hace es entender cuáles son tus rutas habituales. Vas del trabajo a casa, de casa al trabajo, y cuando quieres llegar a tu hora en el trabajo, pero por lo que sea sucede algún imprevisto en la carretera, la aplicación de mapas te avisa previamente utilizando Apple Intelligence, porque sabe que es la ruta que sueles hacer todos los días y te dice, hey, hoy tienes que salir antes de casa porque sucede esto en la carretera. También han metido Apple Intelligence en toda la parte de la comunicación. Por ejemplo, estás haciendo un FaceTime con una persona que no habla tu idioma. Bueno, pues vas a tener subtítulos de lo que esa persona está hablando en tiempo real. Y si no es un FaceTime, es una llamada de audio normal, va a aparecer también lo que la otra persona va diciendo y también vas a tener subtítulos. E incluso vas a poder escuchar una locución de lo que está diciendo en tu idioma. Al final, lo que busca el iPhone es convertirse en una especie de asistente que funcione entre todas tus aplicaciones. Cuando pagas con Wallet, por ejemplo, un envío que te tiene que venir, es capaz de sacar el número de seguimiento y decirte cuándo va a llegar ese paquete que has comprado. Es un poco como si tu teléfono, que al final es donde tenemos aquí toda nuestra información, entendiese nuestros hábitos. Pero lo más interesante es que lo hace dentro del dispositivo. Y eso está muy bien, sobre todo para aquellos momentos en los que no tienes conexión a internet o en los que tu privacidad te importa. Y aquí, hablando de privacidad, quiero hablarte del sponsor de este vídeo, que se trata de Surfshark VPN. Un VPN lo que hace es colocar una especie de puente entre tu dispositivo y la web que quieres visitar, y hace que no haya ojos ajenos que puedan saber la información que estás poniendo en tu página web. Esto es muy útil cuando estás conectándote a una wifi pública, ya sea en un hotel, en un avión, en
en la universidad y quieres acceder, por ejemplo, a una página de tu banco y no quieres que haya ningún ojo que pueda saber la información que estás poniendo, obviamente. Entonces te conectas a través de Surfshark VPN y creas ese puente. Además, una cosa que me encanta de Surfshark es que va muy rápido. A diferencia de otros VPNs que hacen cosas muy extrañas, Surfshark tiene una conexión estable y rápida. En fin, si eres como yo, que te preocupa tu privacidad, échale un ojo al enlace que te dejo en la descripción, porque creo que merece bastante la pena que al menos lo pruebes. Apple me parece interesante lo que está haciendo con Apple Intelligence en el sentido siguiente. Sí, están por detrás en lo que es inteligencia artificial generativa. Crear una imagen con Playground es una imagen como demasiado de dibujo animado y es un poco como las imágenes que se creaban con inteligencia artificial hace 2-3 años. Y también la parte de generación o creación de los textos no es tan buena como por ejemplo ChatGPT. Lo bueno que tiene Apple Intelligence es que se conecta con ChatGPT, entonces al final es como que suple esas carencias que tiene. Y cuidado, con esto no estoy justificándolo en absoluto. Me encantaría que Apple lanzase unos modelos de inteligencia artificial generativa tan potentes como los que nos encontramos en Gemini o en ChatGPT. Pero también entiendo que lo que están haciendo es algo diferente y están haciendo que la inteligencia artificial funcione más como si fuese un asistente que rodea todo el dispositivo y teniendo el equilibrio de respetar tus datos. Entonces, bueno, vayamos viendo con el tiempo cómo va evolucionando. Pero sí que me gustaría que pisasen el acelerador y que se acerquen más a lo que tenemos ya en Gemini, en Copilot o en ChatGPT. Otra funcionalidad de inteligencia artificial es Visual Intelligence. Por ejemplo, ves una estatua que te llama la atención, activas Apple Intelligence y te da información sobre esa estatua o sobre un artículo específico. Esto realmente lo que está haciendo es utilizar Google Imágenes, pero hay una funcionalidad que lo que hace es invocar a ChatGPT. Han ido un poquito más allá esta vez con Visual Intelligence y lo que hace ahora es que cuando tomas una captura de pantalla te va a permitir preguntarle a ChatGPT información sobre esa captura de pantalla, o si es una información que se puede extraer una cita de un calendario, te añade esa cita, reconoce el texto y el contexto sin necesidad de tenerte que ir a una aplicación externa, lo cual me gusta bastante. Para Apple parece que toda la parte de videojuegos está empezando a ser algo prioritario y me alegro mucho que lo hagan. Y han lanzado esta aplicación de juegos que lo que hace es mostrarte todos los juegos que tienes en tu iPhone, aquellos que habías comprado anteriormente y que quizás no has descargado en este modelo, y también enseñarte los juegos de Apple Arcade. Es como una especie de hub, de launcher de videojuegos. Esto ya lo hemos visto en otros fabricantes y honestamente me gusta que Apple se haya decidido por lanzar una aplicación específica. Y luego otra aplicación específica que me encanta del Mac y que han decidido traerla aquí es Preview. Preview o vista previa no solo te permite visualizar PDF sin tener que recurrir a ninguna aplicación de terceros, no, también te permite hacer modificaciones sobre esos PDFs, firmarlos, añadir texto. Es un buen editor de PDFs y hace que no necesites ya recurrir a una aplicación de terceros si vas a usarlo directamente desde tu iPhone. Y bien, más allá de los cambios visuales y de ir añadiendo Apple Intelligence por aquí y por allá, a mí lo que me gusta es que al final el teléfono haga cosas de teléfono, y una de ellas muy básica es llamar o atender una llamada. Ahora lo que han hecho a través de Apple Intelligence es entender cuando una llamada viene de un robot o de algo de telemarketing. Entonces, cuando no reconoce el número, lo que hace Apple Intelligence es atender la llamada por ti y preguntarle a la persona para qué te está llamando. Y entonces aparece ese texto en tu pantalla y ya decides si quieres coger o no el teléfono. No suena hasta que no dan esos datos. Creo que si lo implementan bien, puede ser una opción muy buena para terminar con toda la cantidad de spam que recibimos en nuestro día a día. Honestamente sí que me ha gustado esta presentación de iOS 26, que es como se llama ahora, para el iPhone, y considero que este lenguaje visual unifica mucho mejor y da sentido a ese siguiente Apple en el que se habla de la computación espacial, y eso pasa por las Apple Vision Pro. En fin, soy Víctor Abarca, hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida e intento hacer vídeos de tecnología muy pensados para el día a día, para solucionar preguntas que todos nos hacemos. Si no estás suscrito o suscrita, te recomiendo que lo hagas. Publicaré más contenido sobre las nuevas cosas que ha presentado Apple, y si estás pensando en probar estas funcionalidades, quiero decirte que ahora mismo estamos con una versión beta para desarrolladores. Más adelante, en julio, ya mismo, sale la beta pública, y mi consejo es esperarte como mínimo a la beta pública, porque la beta de desarrolladores puede contener errores si los utilizas en tu día a día. Al final es una beta pensada para desarrollar aplicaciones, y si puedes esperarte un poco más y quieres una versión terminada y depurada, te recomendaría mejor que te esperases a la versión que lanzarán en algún momento de septiembre. En fin, si este es el futuro de Apple, personalmente me gusta por dónde va, visualmente me parece precioso, y son un montón de pequeños detalles que tienen en el software lo que hace que la experiencia de utilizar este iPhone suba de nivel. Así que sí, este año tengo que decir que
que me ha gustado mucho. Nos vemos en siguientes vídeos. Chao.